Amén. Entonces, estamos en el inciso, en el punto 3 romano de la sección 2, abrazando el diseño de Dios. Punto 3 romano. El rol de las esposas. El rol de la esposa. Un llamado a la sujeción respetuosa. En el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 24, dice: Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Bien. La importancia de la sujeción de las esposas al marido es determinante en cuanto a alcanzar el diseño de Dios para el matrimonio. Esta sujeción no puede estar condicionada, como vamos a ver más adelante, a ciertas circunstancias en particular, ni puede ser una sujeción parcial. Dice claramente la palabra que las mujeres estén sujetas a sus maridos en todo. Una esposa imita a la iglesia cuando ella se sujeta a su esposo. Este es un mandato que puede parecer fácil de obedecer para una esposa inicialmente, ¿no? Es de hecho cuando la esposa, cuando están los jóvenes recién para casarse o acaban de casarse, el concepto de la sujeción, si lo han obtenido ya de la iglesia como matrimonio cristiano, seguramente parece ser un tema relativamente sencillo. La sujeción es algo que se enseña desde que las personas asisten a la iglesia, y entonces en un principio, en un matrimonio joven especialmente, puede parecer relativamente sencillo. Sin embargo, como dice acá el texto, solo necesitas darle a tu esposo algún tiempo para que empieces a ver lo difícil que puede ser esto de la sujeción. Y efectivamente, la sujeción es sencilla en teoría, pero en la práctica la sujeción implica para la esposa hacer morir a sus iniciativas personales muchas veces, o a sus principios personales, o a su forma de ser personales. Es más complicado aún si conocemos el caso de matrimonios en los cuales la esposa es convertida y el esposo no es convertido. En ese caso, obviamente, tenemos el caso de lo que dice en Pedro, primera Pedro 3, del 1 al 2. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. O sea, vean ustedes, el compromiso de la esposa para esta situación es bien grande. Yo veo que es muy complicado para una esposa convertida tener un esposo inconverso, o simplemente un esposo simpatizante. Hay que ser realista. En nuestras congregaciones, hermanos, hay varios casos en los cuales, matrimonios en los cuales la esposa es convertida y el esposo es simpatizante. Digo simpatizante porque no es convertido. Va a la iglesia, viene a la congregación, incluso tiene amigos dentro de la congregación de hermanos, es amigo de hermanos, pero no es convertido. Entonces, es un tema tan complicado como aquel caso en el cual el esposo no se ha convertido y de frente decide no asistir a la iglesia. Sin embargo, la recomendación que leemos en 1 Pedro 3, 1 y 2 es que la esposa, con su conducta casta y respetuosa, con su sujeción al marido, puede obrar el brazo del marido y ante todo obrar el corazón de este marido para que Dios haga el milagro de transformar y convertirlo. Es muy complicado, no es sencillo. Conocemos casos en los cuales hay mujeres cristianas que han orado durante años, muchos años. He conocido de casos aún que han pasado los 20 años de oración de esas esposas para que finalmente sus esposos conozcan al Señor. Entonces, pero para alcanzar aquello ha significado el trabajo, el servicio
la oración de la esposa hasta poder alcanzar el objetivo que Dios ha permitido que se dé, y es la conversión de su marido. Entonces no es sencilla la sujeción. La obediencia de una esposa delante de Dios no es dependiente del desempeño del esposo. Eso es algo que va a costar aceptar a las hermanas. Yo les digo, va a costar. Pero eso dice que es parte de lo que dice la palabra en cuanto a la sujeción. Dice, estén sujetas en todo. Claro, cuando el esposo es un esposo que viene nomás a la iglesia, es un esposo que ora nomás, es un esposo que lee nomás la palabra, bueno, la sujeción puede darse en forma más natural, ¿no es cierto? Pero cuando el esposo ni ora, ni lee la palabra, ni quiere asistir a las reuniones, entonces la sujeción se hace más gravosa para la esposa. Pero aún así debe ser realizada, porque esa promesa de Dios que está en 1 Pedro 3, 1, 2, puede ser que Dios tenga la gracia de hacer ese milagro, que la esposa sujeta a su marido, aún en esas condiciones, pueda obrar, porque Dios es un Dios de poder, un Dios de gracia, y hemos visto muchas veces, queridos hermanos, ese milagro que se ha podido realizar. Solo como testimonio personal, en mi familia somos 8 hermanos y mi madre, que en ese tiempo vivía, fui el primero en convertirme. Cuando me convertí a mis 17 años aproximadamente, me parecía imposible ver a toda mi familia lejos del Señor. Era terrible, lloraba todos los días porque no podía pensar siquiera cómo puede ser que toda mi familia estaba condenada a no conocer al Señor. Y empecé a orar, una campaña permanente, no de un día, todos los días. Y cada uno a uno, mis hermanos fueron cayendo a los pies de Cristo. Uno. Mi madre fue, creo que más o menos después de unos 8 años, pero ella también se acercó al Señor. Y realmente yo veo que Dios es un Dios de poder. Ese Señor a quien yo le he pedido esa conversión es ese mismo Señor que está ahora con nosotros. Dios permitió que se vayan convirtiendo, y yo creo que ese mismo Dios va a hacer que tu esposo o el esposo de alguna amiga, de alguna hermana que aún no está convertido, pueda acercarse igualmente a Dios. O sea, tenemos un Dios de poder, y eso lo hemos visto muchas veces con mi esposa. Hemos visto milagros verdaderos en la vida de nuestros hermanos, milagros de salud increíbles, hermanos, que no es el momento para comentar, pero hay poder para que la esposa sujeta pueda hacer que su marido conozca al Señor y sea transformado su matrimonio en una forma maravillosa. Entonces, aquí hay una cosa que va a leer ahorita, que ya le estoy empezando a pasar la posta. Amén. Respecto al inciso A, podemos leer un fragmento del libro Atractivo Femenino de Caroline Mahoney, donde dice: el requerimiento de sujetarnos viene directo de Dios para nosotras como esposas y debemos responder a Él en cualquier falta de obediencia. No podemos culpar a nuestros esposos por nuestra falta de sujeción. La responsabilidad es completamente nuestra. En esta parte, queridas hermanas, para nosotros es desde que el momento en que hemos conocido al Señor y sabemos de sus mandamientos, este es un mandamiento muy especial para las esposas. Dice que debemos estar sujetas a nuestros maridos en todo. No depende, como ha dicho Juanito, de cómo sea tu esposo, sino es un mandamiento de Dios. Y lo debemos cumplir por obediencia y por amor a nuestro Dios Todopoderoso. Amén.
Amén. El inciso B del texto que estamos siguiendo dice: una esposa imita a la iglesia con su respeto, por el respeto por su esposo. Esto comienza en su corazón, hermanos, y es demostrado en expresiones de respeto en su trato hacia su esposo. Si vemos en el libro de Efesios capítulo 5, versículo 33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Vean ustedes que esto es parte de ese proceso que justamente busca ese diseño de Dios en los matrimonios. Entonces, para no perder de vista, hemos visto en el inciso A, hemos visto que dice el llamado de sujeción, el rol de la esposa es un llamado a la sujeción respetuosa, ¿no es cierto? O sea, la sujeción como un elemento importante de la esposa hacia el esposo. Y segundo, el respeto, ¿no es cierto? Hemos hablado de la sujeción y ahora del respeto. Y le voy a cederle el micrófono a Aurorita para que ella nos hable un poco de esta parte. Amén. Respecto al inciso B, que dice que una esposa imita a la iglesia con su respeto por su esposo. Esto empieza en el corazón de una y es demostrado en expresiones de respeto en su trato hacia el esposo. Eso está en Efesios 5:33, como ya lo habíamos mencionado. En la ilustración sobre el respeto, tomando el rol en el libro El rol de una esposa de Betsy Ricucci, empezamos con escuchar atentamente mientras te habla tu esposo. Esta parte es muy importante, queridos hermanos y hermanas en especial, el respetar a nuestros esposos de corazón, ¿no? Porque a veces estamos tan ocupadas con nuestras cosas en la casa que cuando él nos habla, seguimos haciendo lo que estamos haciendo, ¿no? Sin darle el debido respeto, ¿no? Debemos, a mí me ha costado un poco, porque sé que las cosas en la casa a veces tienen que estar a tiempo, como la comida o el rato de salir, pero cuando tu esposo te está hablando de una manera especial, más serio, entonces tenemos que dejar de hacerle lo que estamos haciendo, dejar nuestro celular, porque siempre andamos con nuestro celular por todo lado ahora. Entonces, es bueno ver a los ojos a tu esposo y escucharle atentamente lo que está diciendo. Es muy importante para él y también para ti, porque si lo escuchas atentamente, vas a saber qué es lo que te está tratando de decir o de pedir, ¿no? En el segundo punto dice buscar el consejo de tu esposo primero. Eso también es importante. A veces nosotras como mujeres buscamos el consejo de nuestras amigas, tal vez de nuestra madre, respecto a cualquier cosa, ¿no? Pero no debería ser así. Deberíamos buscar el consejo de nuestros esposos, porque su opinión es importante. No se olviden que los dos somos uno nomás, ¿no? Y tenemos que aprender a sentir los dos tenemos que tener un mismo sentir, y para esto tenemos que trabajar en buscar consejo de él, y esto es importante. En las diferentes áreas de nuestra vida, inclusive en aspectos personales como la vestimenta. Para nosotras las mujeres es muy importante cómo vestirnos, ¿no? Y a veces no tomamos en cuenta el que a veces estamos faltando el respeto a nuestro esposo por la manera en que nos vestimos. Especialmente cuando somos jóvenes, queremos estar a la moda, queremos vernos muy bien porque todavía somos jóvenes y tenemos un cuerpo, digamos, más formado, entonces nos ponemos a veces
prendas muy ajustadas o escotes muy pronunciados, que eso no está bien delante de Dios, porque estamos faltando el respeto a nuestro esposo. Para eso deberíamos preguntarle solamente, ¿no? ¿Qué tal me veo? ¿Cómo estoy? Entonces, porque nosotros lo vamos a decir de forma cálida, ¿no? Porque si lo decimos para que él nos acepte a la fuerza y nosotros sabemos cómo decirlo, entonces él va a decir, sí, está bien, no hay problema, vestite como quieras. No es la respuesta que estamos esperando, ¿no? Entonces, cuando nosotros respetamos a nuestro esposo y nos damos cuenta que estamos sobrepasando el límite, entonces le decimos, ¿cómo me veo? Y él va a decirnos la verdad. No está bien como te estás poniendo esa prenda, ¿no? Y a veces también es importante ir a comprar con él. A mí me gusta ir a comprar mi ropa que me gusta con él. Porque le digo, ¿qué tal? ¿Qué te gusta el color? ¿Combina? ¿Está bien? Me pruebo y él sí dice, sí, te ves bien, está bien, me gusta, dice. Entonces, porque yo le digo, porque ¿con quién me voy a poner esto? Sino contigo cuando salga. Entonces es bueno tener la aceptación del esposo en cuanto a nuestro vestir. Vamos a leer en 1 Timoteo 2:9 para esto, por favor, Juanito. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados tentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan piedad. Amén, eso corrobora todo lo que hemos dicho, ¿no? En el siguiente punto dice, siempre hablar con respeto de tu esposo al hablar a otras personas. Esto también es muy importante, queridas hermanas. Nosotras, cuando nos reunimos, generalmente puras mujeres, empezamos a quejarnos de nuestro esposo. Y eso no está bien, ¿no? Deberíamos resaltar más bien las virtudes de nuestro esposo, ¿no? Y bueno, a veces yo decía, bueno, no sé, ¿qué voy a decir de mi esposo? A ver, sí, es un poco autoritario. Entonces, estaba buscando qué decir lo que no estaba bien. Y entonces me he dado cuenta que no debo decir esas cosas de mi esposo, sino más bien decir lo bueno que es, lo responsable, el que él es sí un poco firme con mis hijos, es verdad, siempre lo ha sido y eso ha sido bueno, ¿no? Claro que en muchas oportunidades yo no he querido sobrepasar su autoridad y cuando ya estábamos solos en la noche le decía, me parece que le estás exigiendo mucho al Pablito porque no lo va a poder hacer. Entonces es diferente, ¿no? Que nosotros hablemos con él y le pidamos que no sea tan rígido, ¿no? Y lo hemos hecho así delante de Dios. Y nosotros debemos respetar a nuestros esposos más delante de otras personas. Porque si no, estamos faltando al mandamiento del Señor, ser respetuosas. Continuemos con el siguiente. Comunicarle regularmente que lo aprecias. ¿Qué es lo que aprecias de tu esposo? En esta parte no tenemos que hacerlo como una regla, ¿no? Cada matrimonio sabemos que es diferente. No tenemos que decir, tengo que decirle. No, sino que tiene que surgir de una forma natural, ¿no? Por ejemplo, ser agradecida. Es tan importante dentro del hogar el que seamos agradecidas, ¿no? Agradecerle por lo que él trabaja tanto, ¿no? Y trae el pan a la casa, porque él te abre la puerta, ser agradecida, siempre con una sonrisa, el mantener un clima agradable en la pareja es muy importante. También podemos a veces un poco, digamos,
piropear a nuestro esposo es bueno porque él también siente, ¿no? Tiene los mismos sentimientos que nosotras. A nosotras nos gusta que él nos diga que estamos lindas, que nos aman, es igual. A él debemos decirlo que lo amamos, que se ve muy bien, que está muy elegante, que tiene unos lindos ojos, no sé, cada una tenemos, ¿no? ¿Por qué nos hemos enamorado de nuestro esposo? ¿No? Tiene que mantenerse eso en nuestro hogar. Nuestro esposo es nuestro príncipe en nuestra casa, en nuestro hogar, ¿no? Y eso tiene que mantenerse con los años. Yo lo sigo viendo a Juanito como siempre lo he visto, desde que me he enamorado de él, siempre lo he visto como mi príncipe, como mi héroe, y eso me gusta resaltarlo, ¿no? Me gusta decirle a mis hijos lo bueno que es su papá, lo que él siempre está bien atento a las cosas que necesitamos, que él nos ama. Esas cosas ayudan mucho a la vida de nuestros esposos, a que él sepa que es amado en nuestra casa. Orar diariamente por tu esposo. Eso es mucho más importante, hermanas. Orar todos los días. Yo he tenido la bendición de tener una madre cristiana y también una suegra cristiana, ¿no? Y mi madre oraba todos los días por mi papá primero, ¿no? Y también por todos sus hijos, sus nietos y hasta sus bisnietos, pero todos los días. Entonces, yo también he aprendido eso, debería orar por mi esposo, por mi familia todos los días, especialmente por mi esposo, porque debemos cubrirlos para que vayan a trabajar, que no suceda ningún accidente. Mi esposo ha trabajado muchos años en lugares muy peligrosos, en plantas hidroeléctricas, y ha pasado por tiempos muy difíciles porque ha tenido varios accidentes en su trabajo, y yo oraba para que el Señor lo guarde de todo mal. Después, por su salud, orar por la salud de nuestros esposos, ¿no? Nadie está libre de una enfermedad. Y también orar por las tentaciones. Todos nuestros esposos están sujetos a tentaciones en el mundo. Tenemos que cubrirlos con la sangre de Cristo todos los días para que no pasen tentaciones. En el siguiente punto dice, hacer la prioridad de los pedidos de tu esposo. También es importante esta parte porque a veces no nos damos cuenta, ¿no? A veces nos dice, pásame la llave, y yo estoy tan ocupada que, ay, sí, ahorita, y no lo hacemos inmediatamente. O puede ser un pedido de, tengo hambre, y no está la comida lista, ¿no? Entonces podemos hacer un pequeño snack, ¿no? Un sanguchito, un juguito, no sé, algo así porque no estamos listas, digamos, ¿no? Después pueden ser pedidos, como mi esposo muchas veces me ha pedido, pásame por el internet el documento que he dejado, he olvidado algo en la casa. Entonces tenemos que darnos ese trabajo, ¿no? De buscar, pasarle. Esos pedidos para nuestro esposo son importantes, ¿no? Y también, aunque no nos pida, podemos decirle, ¿quieres que te ayude? Porque a veces nuestro esposo está arreglando algo en la casa, está arreglando el auto, está arreglando alguna tubería, algo. Y es importante que nosotros estemos dispuestas a ayudarle, ¿no? ¿Qué te paso? Las herramientas, te alumbro con la luz, no sé, cualquier cosa, ¿no? Pero es importante que estemos atentas cuando él necesita nuestra ayuda. En el último punto tenemos que dice, hablar regularmente a tu esposo, que evalúe cuán bien estás mostrándole respeto. Esta no es como dar un examen al esposo, ¿no? No nos vamos a sentar y decirle, a ver, ¿cómo estoy respetándote? No es así, sino es en forma natural, ¿no?
Tal vez estamos en una salida, nosotros nos gustaba salir, mis hijos ya lo sabían muy bien, salíamos los lunes por la noche, después de que él trabajaba, salíamos unas 2 horas y ellos ya sabían que teníamos nuestra salida especial. Entonces, en esas salidas que tenemos con nuestro esposo, en esas escapadas que le decíamos nosotros, que era para nosotros, ahí aprovechaba yo para decirle, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Estoy bien. O sea, no sé si algún rato te he desobedecido sin darme cuenta, pero lo siento. Y ahí, ¿no? Y él me decía alguna vez, sí, esta semana te he visto muy ocupada, entonces no he podido pedirte que me lo hagas esto, o me lo lleves, o me lo pagues las facturas, o algo así, ¿no? Entonces yo decía, ya tengo que atender un poco más esa parte. Y es así, ¿no? Es en forma natural, que nosotros buscamos que nuestro esposo se sienta que es respetado, ¿no? Que estamos bien. No es un examen, hermanas, y en cada familia es diferente, ¿no? En cada esposo necesita diferentes cosas en las que necesite nuestra ayuda, ¿no? Amén. Vamos a pasar al punto C, donde dice algunas afirmaciones sobre lo que no es falta de respeto a tu esposo. A lo que no es respeto. En realidad también es una falta de respeto. Eso vamos a recalcar, ¿no? Que no es respeto las cosas que vamos a mencionar. Por ejemplo, seguirle a tu esposo hacia el pecado. En eso debemos estar atentas. No vamos a estar sujetas a algo que es pecado. Por ejemplo, si tu esposo te pide mentir por alguna razón, entonces tú le tendrás que decir, lo siento, no puedo hacer eso, está mal delante de Dios, ¿no? Y si tu esposo no es convertido, igual no está bien delante de la sociedad que mintamos, ¿no? Entonces le dirás, lo siento, esto no lo voy a poder hacer, porque el Señor no acepta el pecado. De una buena forma, ¿no? Tampoco es para que le faltes el respeto de esa forma, ¿no? Es decir, lo siento, no lo voy a poder hacer. Luego dice, mirar pasivamente mientras él busca el pecado. Esto es más peligroso, es un poco difícil para nosotras, ¿no? Por ejemplo, puede ser que el esposo salga muy frecuentemente con los amigos de la oficina y lo haga, no sé, todos los viernes, llegue en estado inconveniente y tú te des cuenta de eso. Entonces tendrás que hablar con tu esposo y decirle, no está bien lo que estás haciendo. No estás dando un buen ejemplo para nuestros hijos, ¿no? Entonces a veces nos toca reflexionar a nuestro esposo y eso no es falta de respeto. En otra puede ser también una actividad deportiva demasiado frecuente que el esposo ya no lo veamos, ¿no? Aparte de que de lunes a viernes trabaja tanto, que llega tan tarde, y el sábado se va todo el día a jugar sus partidos, qué sé yo, y es todos los sábados. Entonces también deberíamos decirle que él tiene que reservar una tarde o una mañana para los hijos, para salir en familia. Eso también es importante que nosotros reflexionemos a nuestros esposos. Y hay una parte más delicada, es cuando el esposo está empezando a salir muy frecuentemente con una persona del sexo opuesto. Y nosotras como mujeres nos damos cuenta, hermanas, lo sabemos. Entonces debemos alertar a nuestros esposos a que eso no está bien delante de Dios, ¿no? Y con mucha oración, hermanas, deberíamos hacerlo.
porque muchos hombres de Dios han caído en este pecado y lo hemos leído en la Biblia, ¿no? Tenemos que cuidar a nuestros esposos con mucho amor y sin dejarnos llevar también por los celos, ¿no? Es muy fácil para nosotros dejarnos llevar y enojarnos en primer lugar, ¿no? Debemos orar antes de hablar de estas cosas con nuestros esposos y reflexionarlos a que tienen que recapacitar en lo que están haciendo. El siguiente punto dice, no significa que él conozca mejor que tú o tenga mejores dones en todas las áreas, particularmente sobre el manejo de la casa. Esto es también en las cosas que, digamos, nosotros generalmente lo hacemos porque somos las amas de casa, como, digamos, cocinar, dominamos nosotros la cocina, somos buenas cocineras, dominamos cómo arreglar la casa, cómo dejarla bonita, y en eso somos, digamos, tenemos el manejo total de la casa. Entonces eso no es una falta de respeto a nuestros esposos, el que nosotros dominemos esa parte, ¿no? El también guiar a nuestros hijos pequeñitos cuando son muy, muy pequeños, nosotros sabemos cómo deberíamos hacerlo. Y todas esas cosas, ¿no? Pero hay excepciones, ¿no? Hay excepciones. Por ejemplo, mi yerno Andy es un excelente cocinero. Me ha enseñado muchas cosas. Y yo me he admirado de lo que él sabe, ¿no? Bueno, no todos los esposos son así, pero hay algunas, por ejemplo, Juanito no es su fuerte, ¿no? Por eso tengo que yo cocinar mejor, más rico para toda la familia, ¿no? Pero hay excepciones, hermanos. Hay esposos que cuidan a los bebés mejor que nosotras, ¿no? Bueno, son excepciones también. Amén. Continuemos. Los roles prácticos de la esposa. Vamos a hablar acerca de, también aparte de los roles espirituales, de que tenemos que orar, tenemos que cuidar la familia en oración, tenemos que guiar al esposo, también hay roles prácticos para nosotras. El cuidado al esposo y a los hijos en cuanto a la alimentación, como ya hablábamos, ¿no? Tenemos que ser buenas cocineras en la casa, tenemos que cocinar rico y saludable, hermanos, ¿no? No olvidemos de las frutas, las verduras para los hijos, para el esposo, para nosotras mismas, ¿no? Y me gusta a mí darle sus gustos a mi esposo, a mis hijos cuando estaban en la casa, cuando eran sus cumpleaños, yo sabía qué es lo que les gustaba y se los cocinaba eso, ¿no? Siempre tratando de mantener el clima agradable en la casa, ¿no? La vestimenta es algo que nosotras deberíamos cuidar siempre en nuestro esposo y en nuestros hijos y nosotras mismas, ¿no? A veces los esposos están tan distraídos en su trabajo que no se compran ropa, ¿no? Y entonces yo le decía a Juanito, bueno, creo que ya es hora de que salgamos y compremos un nuevo terno o una camisa, unas camisas y corbatas, porque ya tus ternos están viejitos, ¿no? Entonces el esposo generalmente dice, pero no necesito, ¿no? Pero no, es importante que nos preocupemos nosotros, cómo se ve nuestro esposo, ¿no? Cómo va al trabajo, el ver sus zapatos, sus medias, todo, que combinen, que se vean bien. Nuestros hijos igual, más si tenemos hijas, ¿no? Tenemos que preocuparnos de que se vean lindas, hermosas, ¿no? A mí me gustaba, bueno, ahora ya mis hijas han salido de la casa, pero me gustaba hacerles sus vestidos, he aprendido a coser y me gustaba coserles tal como a ellas les gustaba. Me encantaba verlas lindas para salir, para ir a algún evento, ¿no? Es importante que nos preocupemos. De nuestros hijos también, de los varones, ¿no? Aunque ellos son igual que los papás. Dicen, no me gusta eso, no quiero comprar nada, yo solo quiero tenis.
¿no? Y bueno, así. De la salud, también nos debemos ocupar de la salud de nuestra familia, de nuestros esposos, de nuestros hijos, llevarlos a sus controles, tener un folder. Yo siempre pierdo las cosas, entonces he aprendido a tener un folder para cada hijo, para mi esposo, y ahí poner todo acerca de la salud, ¿no? Cuando les estoy llevando, cuando les toca las vacunas, cuando les toca los controles y todo. Y al esposo también, hay que arrastrarlo al médico. Y ya. Después no nos olvidemos también del estado de ánimo en la casa. Es tan importante, hermanos. Es tan importante, hermanas, que nosotros siempre estemos con una sonrisa, que los recibamos a nuestro esposo con un abrazo, que les enseñemos a nuestros niños desde pequeñitos a abrazar a su papá cuando llega del trabajo, ¿no? Yo les decía, ya, el papá ha llegado, vamos a saludar, y todos corríamos a la puerta a saludarle, ¿no? Luego está el levantar el ánimo también en la familia. Sabemos nosotras como mujeres, como esposas, cuando nuestro esposo está pasando por un mal momento. Él se vuelve callado, está triste. Entonces le preguntamos, ¿no? ¿Qué ha pasado? Y ahí nos cuenta. Entonces tenemos que decirle, vamos a pasar esta prueba, vamos a orar. Y llamar a los hijos, orar por él, ¿no? Levantarle el ánimo. Mañana va a ser un nuevo día, vas a poder hacerlo, lo vas a lograr, ¿no? A los hijos igual. Se ha aplazado el hijo o la hija, le ha ido mal en el colegio, tenemos que decirles, mañana va a ser otro día, lo vas a hacer mejor, el próximo trimestre vas a tener mejor nota, esfuérzate, tú eres inteligente, no los vamos a bajonear, ¿no? No debemos usar no malas palabras, sino palabras hirientes, ¿no? Decirle, ay, es que eres un inútil, es que no, nunca vas a llegar. No, hermanas, nunca debemos decirles eso a nuestros hijos ni a nuestro esposo menos, ¿no? Más bien levantarles el ánimo, tú lo puedes, y empezar hasta nombrar versículos, ¿no? Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. ¿Crees en eso? Lo vas a hacer. Así, hermanas, deberíamos levantar el ánimo siempre. Después tenemos que hacer que nuestro hogar sea cálido, como ya lo habíamos dicho, que haya armonía, paz, alegría. Ahora vamos a leer en Proverbios 14:1, por favor, Juanito. Dice la palabra 14:1, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Amén, hermanas. Todo lo que hemos compartido está resumido en este versículo, ¿no? Que dice, la mujer sabia edifica su casa. Edifiquemos nuestra casa sobre la roca que es Cristo, con mucha sabiduría. Amén. Muchas gracias, hermano. Amén. Bien, todavía falta un poquito, vamos a avanzar esto un poquito más rápido. Como verán ustedes, hermanos, gracias a nuestro Dios, a Él le doy toda la gloria, me he sacado la lotería. Dios, a Él sea la gloria, de verdad me siento muy honrado por tener a Dios como mi Dios y a una esposa tan maravillosa como la que el Señor me ha dado. Pero no es tan fácil, les cuento. Hasta que se enoja por algo. Bueno, el inciso B mayúscula dice la tentación de la esposa. La tentación de la esposa. El resistirse al liderazgo de su esposo. Dice, inciso A, ¿de qué manera busca tomar el control del liderazgo de su esposo? ¿No? Cuando en algún momento puede darse ese caso. Y es bueno que nos hagan, que las hermanas se hagan esta pregunta: ¿de qué manera buscas tomar el control del liderazgo de tu esposo? Y entonces las respuestas pueden ser variadas. No sé, en este momento podría alguien pensar, me gustaría que se hagan, vamos a hacer una pequeña pausita, que cada uno le pregunte a su esposo, ¿no? ¿De qué manera buscas tomar el control del liderazgo de tu esposo? La segunda pregunta es,
¿Cómo no has apreciado los intentos de liderizar de tu esposo? Son preguntas que de alguna manera nos llevan a analizar la actitud de las esposas respecto de los esposos. Por motivos de tiempo les voy a poner esas preguntas en suspenso para que cada uno piense cómo responder a aquello. Sería bueno que las esposas lean esto cuidadosamente e intenten responder. Otra forma de no cumplir los roles que hemos estado mencionando, un poco los que ha indicado Aurorita, son prácticamente no cumplir esos roles prácticos que son determinantes, ¿no es cierto?, en la vida del matrimonio cristiano. Entonces, no hay que perder de vista todo esto y, lógicamente, ver que la sabiduría no nace de la nada, ¿no? Y eso es importante. Voy a cederle a Aurorita este texto que ella va a leer y que, en cierto modo, ilustra de alguna manera que todos necesitamos buscar un consejo, buscar el consejo de quien conoce más respecto del área de nuestras insuficiencias o debilidades. Adelante, ahorita. Amén. El llamado de Dios sobre ti es el abrazar y encontrar un gran gozo de tu rol como esposa. Acordarte de las Escrituras. En Tito 2:4, por favor. En Tito 2:4 dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Amén. Está hablando de que nosotras deberíamos buscar a mujeres que amen al Señor y que sean maduras en la fe, para que nos aconsejen, ¿no? Y en esa parte yo, gracias a Dios, he tenido a mi mamá como consejera. Mi suegra también ha sido una excelente consejera, y hasta ahora yo tengo a mi amiga Ruth Galeb, que me ha enseñado muchas cosas acerca de el saber sujetarme a mi esposo. Doy gracias a Dios por estas mujeres de Dios que me han guiado siempre hacia lo que debería ser en cuanto a la sujeción a mi esposo. Vamos a leer una parte que es de un libro que titula Sexo, Romance y la Gloria de Dios, de C.G. Mahoney, en la que dice: tu matrimonio debe ser, por la gracia de Dios, el mejor eco, el más fiel reflejo de la relación entre Cristo y su iglesia que pueda ser. No se trata de impresionar a la gente o de atraer la atención a nosotros mismos, sino se trata de estar genuinamente unidos a una relación santa e íntima, que es una figura de la relación entre Cristo y la iglesia. Amén. Entonces, como verán, prácticamente el cumplimiento de la palabra es determinante para alcanzar la felicidad que Dios quiere que tengamos en nuestros matrimonios. Ya prácticamente en esta recta final, vale la pena, hay una parte de preguntas que vamos a darnos solo 5 minutos para esto, porque el tiempo ya nos ha ganado un poco. Pero antes de eso, una pequeña reflexión referente a los casos en los cuales en los matrimonios la esposa está trabajando también. O sea, nosotros, inclusive en comunión con el presbiterio de nuestra congregación, tenemos una posición clara desde que hemos sido jóvenes, inclusive solteros, todos. Para muchos es difícil imaginárselo al Johnny soltero, al Pancho, a mí, etcétera, ¿no es cierto? Pero hemos sido solteros también una vez, ¿no? Y ya desde esa temprana edad ya teníamos en el corazón que en el matrimonio la preferencia que Dios quiere que tengamos en el matrimonio es que la esposa no tenga necesariamente que trabajar, ¿no? Ese es realmente algo bien importante. O que el trabajo de la esposa no le signifique 8 o 9 horas de trabajo. Eso es lo ideal, lo que Dios quisiera que sea, porque Dios tiene una misión particular para la esposa en el hogar. Sin embargo, a veces las circunstancias de la vida pueden hacer que las esposas tengan que apoyar también con trabajo para mejorar, digamos, la situación económica de la casa. Mientras sea imprescindible aquello, hermanos, tal vez no hay más remedio. Pero si es solo para qué sé yo, alcanzar un mejor estatus económico, para comprarse más televisores en la casa, para comprarse una casa más grande o para comprar un auto más grande,
sería un error delante del Señor, porque la misión más importante de la esposa es el hogar. Entonces, si la esposa está trabajando por motivos de fuerza mayor, quisiera entender que así es, entonces es muy importante que la actitud del matrimonio cambie en cuanto a las responsabilidades y que el esposo tenga que ser muchísimo más colaborador en el hogar. Definitivamente, si la esposa trabaja porque no hay más remedio y el esposo también, entonces hay muchas labores del hogar que deben ser compartidas en forma conjunta. Desde lo que es el lavado de trastos en la cocina, lo que es el meter la ropa a la lavadora, de lo que es secar la ropa, recoger la ropa, qué sé yo, planchar las cosas, limpiar la casa. A veces todo se ensucia con el tiempo, entonces tener que hacer todo ese trabajo. No podemos dejar todo en manos de la esposa si es que ella también está trabajando en forma conjunta. Considero un accidente esta situación o una situación fuera de del plan que Dios tiene para las vidas. Pero en ese caso el esposo no tiene que perder de vista de la importancia que es el apoyar el matrimonio, enseñar a los hijos a colaborar en la casa a fin de mantener la casa ordenada y limpia. Sé que este es un tema que podría hablarse mucho más, pero no quisiera tomar más tiempo. Finalmente, si ustedes miran en sus textos, hay una serie de preguntas relacionadas a abrazando el diseño de Dios para nuestras vidas. Por una parte para los varones, por otra parte para las damas. Finalmente están las preguntas de los varones que pregunten a sus esposas y las damas que pregunten a su esposo. Entonces, la primera pregunta dice: ¿qué han aprendido en esta sección sobre liderazgo semejante al de Cristo? ¿No? Entonces, ya queda en el aire la pregunta. Describa 2 aspectos deficientes en el liderazgo de su esposa. A su esposa, perdón. ¿Qué pecado muestra esto? ¿Cómo puede buscar la gracia de Dios para cambiar esto? En cuanto a las damas, son similares las preguntas. ¿Qué aprendió de esta sesión acerca de la sujeción respetuosa? Describa 2 aspectos deficientes en su sujeción a su esposo, ¿no? ¿Qué pecado muestra esto? ¿Cómo puede buscar la gracia de Dios para cambiar esto? Eso era para las esposas. Y finalmente quedan las preguntas: varones preguntan a su esposa y damas preguntan a su esposo. Entonces tienen 5 minutos para hacerse entre ustedes las preguntas como pareja. Un pacto con Dios hicimos tú y yo, y la